Sean todos bienvenidos a nuestro Facebook Live, a la predicación de la palabra en esta hermosa mañana. Hemos tenido un tiempo de bendición a través de la escuela dominical con nuestros maestros y sé que será de edificación también la prédica que tenemos, la palabra del Señor en esta mañana. Recuerda compartir la transmisión para que también este mensaje pueda llegar a todos tus contactos, a todos tus amigos, para que ellos también escuchen la palabra del Señor. Hoy tendremos un tema muy edificante que sé que será de bendición para ti y para tu familia, así que acompáñame a verlo y escuchemos a nuestro pastor Marlon con la palabra del Señor. Bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué grato es poder estar con ustedes una vez más, celebrando que hoy es el día del Señor y, como dice la palabra, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Deseo bendición para todos los que ya se conectaron, nuestros hermanos y hermanas de la Quinta Iglesia Bautista Sinaí, como también a los amigos y amigas que cada domingo se unen para poder escuchar el consejo de la palabra del Señor. Soy el pastor Marlon Saldívar y deseo bendición para todos ustedes, especialmente en este domingo. Ha sido bueno el Señor y su misericordia, como dice el libro de Lamentaciones, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que únanse conmigo en este tiempo especial, celebremos las bendiciones del Señor que nos ha comenzado a dar ya este domingo, como las que nos dará en el resto de este día. Así es que podamos estar listos, que podamos estar preparados para poder recibir el consejo de la incorruptible e inquebrantable palabra de Dios. Hoy voy a hablarles acerca de cómo nosotros podemos tener confianza en tiempos difíciles. Antes de poder compartir algunas de las ideas que tengo para esta reflexión, me gustaría contarte algo que sucedió hace unos años atrás, cuando tuve la oportunidad de poder hacer un viaje de exploración a países como Filipinas, Tailandia y China. Y de hecho que fue muy enriquecedor el hecho de poder ir y visitar estos países, porque eso me permitió tener una perspectiva diferente, muy diferente a la que uno tiene aquí en Occidente, a la perspectiva que los creyentes tienen, especialmente en países donde el cristianismo está prohibido. Prácticamente la iglesia funciona de manera subterránea, no literalmente, pero prácticamente hay prohibición estatal para el hecho de que el cristianismo sea proclamado abiertamente, pero es interesante e inspirador ver cómo los misioneros que han levantado plataformas allá, especialmente en esos países asiáticos o en el Medio Oriente, cómo ellos han desarrollado estrategias y alianzas que les permiten poder comunicar el Evangelio de manera creativa. Ahora, algo que a mí me sorprendió fue que estando en la ciudad de Chiang Mai, en Tailandia, tuvimos la oportunidad de poder participar en un congreso especialmente dedicado para movilizadores de equipos misioneros en países asiáticos. Y como parte de este congreso, pues tuvimos la oportunidad de poder interactuar con diversas personas de diversos países que están llevando el Evangelio, tanto personas autóctonas como personas extranjeras que se han unido a esta tarea, a llevar adelante esta misión de ser testigos hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué te hago mención de esto? Porque una mañana, mientras participábamos en una rueda de oración, pues tuve la oportunidad y el privilegio de poder orar con una persona que estaba sirviendo especialmente en el país de Afganistán. Este era un nativo de ese país que se había convertido al Evangelio. Ahora, cuando comenzamos a hablar y a conocernos un poco más, pude darme cuenta realmente de lo que es ser cristiano en un contexto donde el cristianismo está prohibido y está perseguido, tanto estatalmente como a nivel de la ciudadanía. Y entonces él me hablaba de las cosas que sucedieron en el momento en el cual él conoció a Cristo como su Señor y su Salvador, de cómo su familia prácticamente lo echó de la casa
¿Cómo lo desconocieron? Prácticamente lo declararon proscrito de la familia e inmediatamente se convirtió como alguien que estaba señalado como un perseguido y expuesto a la muerte. Oramos y estuvimos intercambiando estas palabras, pero lo que más me impactó a mí era la certeza, la convicción, la pasión y la devoción que este hombre tenía de poder llevar el evangelio especialmente a ese país en Afganistán. Él hablaba conmigo acerca de que cada mañana que él salía a una misión de poder anunciar el evangelio de la manera en la cual él lo hacía, pues prácticamente cada vez que se despedía de su esposa y de sus hijos, prácticamente él no tenía la certeza ni su familia de que él iba a regresar. Prácticamente era una despedida para siempre cada vez que él salía, porque en ese momento, en ese tiempo, prácticamente los talibanes habían tomado control de Afganistán y de hecho de que habían serias consecuencias contra los cristianos y especialmente el cristianismo en ese país. Ahora, lo que me hizo prácticamente cambiar la visión acerca de lo que es ser cristiano, donde la iglesia es perseguida y donde continuamente estamos conociendo acerca de los nuevos mártires que probablemente no están dentro de la palestra o dentro de las noticias, porque tenemos una iglesia perseguida y se estiman de que hay aproximadamente unas 100,000 personas que son perseguidas alrededor del mundo y cientos de cristianos están muriendo por su fe en Jesucristo. Ahora, si hay algo que me hizo sentir mal profundamente, era precisamente el hecho de que este hombre, a pesar de haber sido declarado proscrito, ser una persona perseguida por la causa de Cristo, y a la vez el hecho de que era su situación de riesgo y de peligro por ser cristiano, era una situación que prácticamente estaba latente cada día de su vida, este hombre tenía la fe, la certeza y la confianza de lo que es estar en las manos del Señor. Eso prácticamente a mí me abrió los ojos y me impactó profundamente, especialmente al poder establecer una comparación de lo que es ser cristiano de este lado del charco a alguien que tiene que exponerse cada día por causa de su fe en Cristo Jesús. Ahora, si hay algo que yo pudiera reconocer y algo que yo pudiera admirar de esta persona, era su confianza plena en el Señor. Es por eso que hoy quiero hablarte acerca de cómo nosotros podemos tener confianza en tiempos difíciles. Digo en tiempos difíciles porque, si bien es cierto, nosotros no experimentamos una persecución directa, sino que es una persecución pasiva en alguna medida, pero hemos estado atravesando por aproximadamente 7 meses el impacto y el embate no solamente de este COVID, sino también de los efectos que esto ha traído a nivel estructural, como también a nivel personal y a nivel familiar, a raíz de esta crisis que nosotros estamos viviendo. Ahora, yo quiero que tú puedas poner tu fe y tu mirada especialmente en el Señor. Y el texto que traigo aquí es un texto poderoso y hermoso que definitivamente podríamos predicar toda una serie acerca de él, pero hoy vamos a hacer un resumen prácticamente de él. Algunos le denominan el Super 8 a este texto porque es el capítulo 8 del libro de la carta a los Romanos del apóstol San Pablo. Vamos a leer nada más un extracto de algunos de los versículos de este capítulo y vamos a compartir desde el versículo 28 hacia adelante. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Puedes abrir tu Biblia, Romanos 8, capítulo 8, versículos 28 en adelante. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Continúa, verso 31, y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 28 al 39. Ahora, realmente que esta es una joya que encontramos nosotros en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y de que hoy, de hecho, que algunas de las verdades fundamentales de este texto serán de aliento para tu vida, especialmente tú que has estado enfrentando tiempos aflictivos. Probablemente has estado preocupado, ansioso, probablemente has estado deprimido, o probablemente has estado atravesando por una etapa de desánimo, o incluso por algunos periodos de depresión a raíz de todas las dificultades que has estado experimentando durante esta crisis que nosotros hemos estado viviendo. Pero ¿sabes? Hay buenas noticias, y las buenas noticias es que voy a compartir contigo 4 verdades que de hecho serán como puntos de apoyo a tu fe, como puntos de apoyo a tu vida cristiana, que te ayudarán a poner tu mirada especialmente en el autor y consumador de la fe, el cual es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Ahora, ¿cuál es esa primera verdad que nosotros vamos a descubrir hoy? Bueno, la primera tiene que ver especialmente lo que dice Romanos 8:28, acerca de que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué significa esto? Significa de que Dios controla nuestras circunstancias. Dios tiene control de nuestras circunstancias. ¿Qué significa eso? De que a Dios no le sorprenden los tiempos de dificultad, o los tiempos aflictivos, o los tiempos de escasez, o los tiempos de dolor que tú puedas estar enfrentando. A eso no lo toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque realmente Él es soberano y Él tiene control de cada una de las cosas en tu vida. Es más, dentro de la voluntad del Señor podemos descubrir de que Dios puede utilizar las circunstancias adversas. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito de lo que Dios quiere hacer en ti. Ahora, muchos de nosotros nos sentimos afligidos, preocupados y angustiados por algunas etapas en las cuales podemos enfrentar en nuestra vida. Podemos atravesar por una etapa de quebrantamiento, por una etapa de aflicción, por una etapa de persecución, por una etapa de dolor, como también por una etapa de necesidad o de escasez que podemos enfrentar en nuestra vida. Pero ¿sabes una cosa? Dios puede utilizar esas situaciones por las cuales tú atraviesas. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de lo que Él quiere hacer en ti. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Bueno, puede hacer muchas cosas. Ahora, si hay algo que yo puedo decirte acerca de ello, es que definitivamente Dios, en medio de estas circunstancias, o Él quiere manifestarse de una manera sobrenatural y extraordinaria sobre tu vida, o también Dios quiere trabajar en ti, especialmente en tu carácter. ¿Para qué? Para desarrollar el carácter y esas cualidades espirituales de las cuales nos habla el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, a los cuales comúnmente se les llaman los frutos del Espíritu, pero que no son otra cosa más que las cualidades espirituales del varón y de la mujer piadosa del Señor. Él quiere forjar nuestro carácter, quiere desarrollar nuestro carácter, y al desarrollar nuestro carácter, Él va a desarrollar las cualidades que nosotros necesitamos desarrollar, fortalecer y desplegar, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo. Como decía John Maxwell en una oportunidad, las crisis tienen el enorme poder no de hacer
no de hacer al líder, sino de revelar lo que hay en el líder. Y de hecho que esta crisis ha puesto en evidencia a muchos cristianos, ha puesto en evidencia su fe, sus convicciones, sus valores, como también su amor y su pasión por la esposa de Cristo, especialmente por la iglesia. Hemos visto una situación al conversar con otros pastores y otros líderes espirituales, nos hemos podido dar cuenta de la desconexión espiritual por la cual está atravesando la iglesia. ¿Por qué? Porque a raíz de las ordenanzas gubernamentales, a raíz de estas estrategias epidemiológicas que se han establecido, como lo que tiene que ver el encierro, el distanciamiento social y todas estas cosas en las cuales han habido medidas prohibitivas, nos han impedido el hecho de poder celebrar servicios con la iglesia. Bueno, se está dando una apertura en la cual pues ya estamos avanzando, especialmente en el 40%, de acuerdo a las últimas disposiciones que el gobierno ha establecido en este sentido. Pero lo que quiero decir es que antes hemos tenido que echar mano de los recursos y de los medios tecnológicos que nos permitan mantenernos conectados a una parte de la iglesia, porque es evidente de que hay una enorme población de cristianos que han estado desconectados por aproximadamente siete meses de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se conectan a las diversas plataformas, a los diversos medios. Son personas que prácticamente han estado por ahí y no sabemos realmente qué es lo que está pasando en su vida y en su situación particular. Pero sí es evidente de que ha habido un descenso espiritual en sus vidas, de que ha habido un debilitamiento en su fe, y como también ha habido un distanciamiento o una desconexión espiritual en la cual muchos han incurrido en este tipo de situaciones. Ahora, estas circunstancias Dios las tiene bajo su control. Así como el Señor controla el universo por el poder de su palabra, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, que por la palabra de su poder se sostienen todas las cosas, también el Señor tiene el control de cada una de nuestras circunstancias, y esas dentro de su soberanía van a cumplir el propósito, ya sea para fortalecer nuestro carácter, para desarrollar nuestra fe, para acercarnos a Él, o ya sea para que nuestro ser sea transformado a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Así es que debe alentarnos el hecho de que el Señor controla nuestras circunstancias. Así es que lo que tú debes hacer es mantenerte conectado en una estrecha y cercana relación con Él, en la cual tú puedas expresarle a Él tu dolor, tu tristeza, tu necesidad, como también tus debilidades o incluso tus pecados. ¿Para qué? Para que el Señor pueda alentarte, el Señor pueda fortalecerte, para que el Señor pueda darte una perspectiva diferente de estos tiempos, así como también Él pueda desarrollar el carácter y a la vez pueda permitirte de que tú puedas recibir esa infusión de su espíritu, esa llenura de su espíritu, la cual te permitirá poder tener la pasión, el coraje, la inspiración, como también las convicciones propias en medio de este tiempo de que el Señor tiene control de cada una de sus cosas. Ahora, déjame darte una segunda verdad que debemos aprender a la luz de esto, es de que Dios va a suplir en nuestra necesidad. Si Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 31 y 32, si Él no escatimó a su propio Hijo, si Él estuvo dispuesto, como dice San Juan 3:16, en el sentido de que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Él nos lo dio en muerte, en sacrificio, con el propósito de que Él pudiera pagar nuestra deuda moral, de que a través de su muerte en la cruz del Calvario, Él pudiera perdonar todos nuestros pecados y de hacer posible la paz entre Dios y nosotros al reconciliarnos en la cruz del Calvario con Él, ahora también Él nos da un nuevo propósito por el cual nosotros podemos vivir. Quiere decir que la necesidad mayor que tú y yo hemos tenido desde el inicio no ha sido la necesidad de un empleo o de alimento o de dinero o de una casa. Esas son necesidades básicas, pero la necesidad mayor que nosotros hemos tenido ha sido la necesidad de un Salvador. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto, el dinero y las cosas materiales, los logros o los éxitos que tú puedas lograr a nivel personal, si bien son importantes para ti, para tu familia y para poder ayudarte a poder abrir puertas y tener nuevas oportunidades a nivel profesional, a nivel laboral o a nivel de emprendimiento, lo que más necesitas realmente es asegurar tu alma por la eternidad. Es por eso, como dijese hace años, ¿verdad? Un maestro que tuvimos nosotros mientras estudiábamos con el Instituto Internacional de Bellevue, cuando pastoreaba y dirigía esa iglesia, ese extraordinario líder, Adrian Rogers, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de poder estudiar con el Instituto de Bellevue. Uno de sus maestros decía, la necesidad más grande que el mundo tiene es la necesidad de Cristo. Y luego decía, la segunda necesidad más grande que el mundo tiene es el hecho de que haya un creyente como tú y como yo dispuestos a poder anunciar el evangelio que salva vidas a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces quiere decir que Dios envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque estábamos extraviados, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos sin esperanza y sin Dios, como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Por tal razón Él envió a su Hijo Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, como también la respuesta de Dios a nuestro problema, a nuestra debilidad, a nuestro dilema, como también a nuestra mayor necesidad, que era la necesidad de un Salvador que pudiera resolver nuestra situación, nuestra posición, nuestra situación, como también nuestra condición delante de Dios. Y por eso envió a su amado Hijo Jesucristo para salvarnos. Ahora, si Él suplió para nosotros lo que puede asegurar nuestra alma por la eternidad, la cual nos puede asegurar y darnos la vida eterna, entonces quiere decir que si Él no escatimó a su Hijo para darnos en respuesta nuestra salvación, cuanto más todas las cosas de las cuales nosotros podamos tener necesidad. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, diciendo, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, Cristo está diciendo, busquen el reino de Dios. Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y si nosotros somos capaces de poner nuestra mirada en Él, en el autor y consumador de la fe, vamos a darnos cuenta de que se cumple lo que dice Hebreos capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 y 2, teniendo una tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, ponemos nuestra mirada en el galardón, ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, definitivamente que vamos a tener la certeza, la convicción, el gozo, como también la fe necesaria para entender que Dios resolvió nuestro mayor problema, la cual era liberar nuestra alma de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás, como también eximirnos del juicio eterno, porque la palabra del Señor nos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es Cristo, es el mayor regalo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque eso iba a suplir la necesidad mayor que tú y yo tenemos, que es la necesidad de un Salvador. Luego, todas las otras cosas vienen por añadidura. Quiere decir de que Él va a ayudarnos a poder suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces quiere decir de que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de necesidad, de falta de oportunidades, de decrecimiento económico, así como también el estancamiento probablemente de tu negocio y de tu empresa, tienes que tener la certeza de que Dios va a suplir. Así como el Señor pudo sacar agua de la roca, así como el Señor pudo hacer caer el maná en el desierto, así como el Señor pudo llevar codornices, el Señor puede traer
de hecho, provisión, sustento y ayuda en nuestras dificultades y en nuestras necesidades. Déjame contarte una pequeña historia. Hablaba con un hermano con el cual compartíamos, algunos momentos gratos. Me contaba él de que él, por algunas dificultades propias que había tenido, tuvo que hipotecar su casa. Tuvo que sacar un préstamo para poder resolver algunas situaciones y puso su casa como garantía. El asunto es de que la situación se agravó más y él difícilmente no podía pagar su casa. Prácticamente él se habían vuelto impagables la deuda. Y la deuda se fue acumulando. Los avisos del banco comenzaron a llegar, los avisos llegaron, hasta que un día llegó una nota final en la cual le decían: si usted no paga esta deuda o usted no hace un abono de esta deuda el día tal, a la hora tal, el banco procederá a quitarle su casa y posteriormente rematarla. Ahora, este hombre pasó por una temporada bien difícil, no solamente a nivel económico, sino también la presión del hecho de que iba a perder su patrimonio y que prácticamente iban a quedar completamente en la calle. Y él me compartía las noches en las cuales él se desvelaba porque no podía conciliar el sueño a raíz de la presión y el estrés que esta situación estaba trayendo a su vida. Y él le rogaba al Señor, le pedía al Señor de que Él pudiera ayudarle, pudiera suplirle, pudiera realmente, de alguna manera, echarle una mano en una situación tan difícil. El asunto es que los días se fueron acercando y la presión, la ansiedad y todo este tipo de cosas. Trata de pensar esa perturbación mental, emocional y espiritual que este hombre experimentaba, porque la fecha se acercaba. Resulta de que llegó el día en la cual el banco iba a ejecutar esa situación. Y él me compartía de que esa noche él no durmió, sino que sin saber qué hacer, él se salió al cerco de la casa y dice de que él estaba apoyado con la mirada distante, sin saber qué hacer, porque él sabía que ese día le iban a quitar su casa. Y él estaba apoyado en una base, sinceramente sin saber qué hacer, con los pensamientos perdidos, solo esperando el momento en el cual llegara la hora en el cual el banco iba a ejecutar esa orden. Y esto, cuando comenzaron a salir los primeros rayos del sol, en el amanecer de ese día, en el cual era inminente lo que el banco iba a ejecutar, dice que en los primeros rayos él estaba ahí cuando de repente un hombre se acercó y le dijo: usted es fulano de tal. Y entonces él se asombró, se asustó, porque ¿quién anda buscando a una persona en el amanecer? Salvo que sea una situación difícil, ¿verdad? O salvo que sea una situación. Pero por increíble que parezca, te cuento esta historia porque dice de que él estaba confundido, porque este hombre le preguntaba: ¿usted es fulano de tal? Y trató de aclarar su mente y sus pensamientos y le dijo: sí, yo soy, le dijo. Y entonces le dice: mire, lo he andado buscando y aquí quiero hacer la entrega de esta encomienda, ¿verdad? Que le mandaron. Y entonces dice de que cuando él agarró la encomienda, en efecto pudo ver su nombre completo ahí, en el sobre, y estaba ahí tratando de entender qué era eso, y estuvo viendo el sobre cuando de repente alzó la mirada y resulta de que el hombre ya no estaba. Él abrió el portón y todavía salió para ver si todavía iba caminando o algo, pero dice de que él no volvió a ver a ese hombre nunca más. No supo quién era, ni quién lo enviaba, ni nada. Pero la situación es esta: cuando él regresa y entra a la casa y abre el sobre contenía justamente el dinero que él necesitaba para poder liberar su casa de esa situación en particular. Ahora, cuando yo escuché esto, para muchos puede parecer increíble y puede parecer una fábula, pero los que somos de fe podemos entender de que Dios suple conforme a sus riquezas en gloria.
si el Señor sacó agua de la roca, si el Señor pudo levantar a Lázaro después de 4 días de muerto, si el Señor por su palabra pudo crear los cielos y la tierra, si el Señor con un mandato pudo enmudecer el viento y el mar que azotaba la ola, que amenazaba con hundir la barca, ¿cómo el Señor no puede hacer eso? Si el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Decía el apóstol Pablo. Entonces tienes que darte cuenta de que aunque la situación se vea difícil, aunque las circunstancias no las entiendas, y esto está trayendo presión, está trayendo estrés, está trayendo aflicción, está trayendo desánimo, está trayendo dolor, y eso probablemente se está robando el sueño, déjame decirte de que Dios puede suplir. El Señor puede suplir de manera sobrenatural, de manera extraordinaria, de manera sorprendente. Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana. Así es que aliéntese tu corazón. Pon tus ojos en Cristo, como dice el himnólogo, ¿verdad? Tienes que poner tu mirada en Él, tienes que poner tus ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para poder caminar en esta carrera de la vida. Si bien es cierto, no es una carrera de velocidad, pero sí es una carrera de resistencia. ¿De resistencia por qué? Porque en el mundo tendremos aflicción, porque vamos a estar siendo asediados por el pecado y vamos a estar siendo atacados por Satanás, como decía el apóstol Pedro, porque Satanás anda alrededor de vosotros como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Vamos a tener aflicciones de este mundo? Sí, vamos a enfrentar todo ese tipo de cosas. ¿Vamos a enfrentar una crisis? No, no solamente una. Estamos enfrentando una bien difícil. Pero ¿sabes una cosa? Los expertos dicen que tú y yo podemos experimentar una nueva crisis dentro de 2 o 3 meses. Ahora, quizás no de la magnitud de la crisis que este COVID ha generado, pero puede ser en otro contexto, en otra área de tu vida. Puede ser mental, puede ser emocional, puede ser en salud física, como también puede ser financiera, o puede ser en tu matrimonio, en tu familia, puede ser una tragedia en la cual pueda perecer algún ser querido tuyo, o de repente tu empresa quiebre o vaya a la bancarrota, o te despidan del trabajo. Pueden ser un sinnúmero de cosas, pero los expertos dicen cada 2 o 3 meses podemos experimentar una nueva crisis y nosotros debemos estar preparados para ello. Ahora, ¿cómo podemos prepararnos? Tenemos que prepararnos espiritualmente. David decía, el día en que yo temo, yo en ti confío. O sea, es ahí donde tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza. No te apartes del Señor, no te desconectes de esa relación con el Señor, porque separados de Él, decía Juan 15:5, nada podemos hacer. Tenemos que estar prestos y atentos al consejo de la palabra del Señor, porque como lo enseñaba la lección del domingo pasado, la palabra de Dios es un ancla en medio de las tormentas. Ahora, ¿qué otra lección podemos aprender? Bien, y es que Dios está con nosotros. El apóstol Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar? Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él está conmigo. David decía en uno de sus salmos lo siguiente, decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las partes, ¿verdad? Todas las partes de mi cuerpo estaban ahí en tu libro. En otras palabras, Él está diciendo, Dios aún en mi concepción estaba presente, en mi nacimiento, en mi crecimiento, como también en cada una de las diversas etapas de mi vida personal. Podemos tener la convicción de que el Señor está con nosotros. Está con nosotros. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Salmo 41:10, ¿verdad? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Pablo en Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿El qué? Nos podrán separar, ¿verdad? Lo alto o lo profundo o lo ancho. Ni la vida, ni la muerte, ni ningún ser creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida, ponemos la vida
en sus manos. ¿Sabes qué? Dice él, nadie los podrá separar de mi mano. Nadie. Él es todopoderoso. Y tienes que estar consciente de que el Señor te ha prometido una y otra vez de que Él va a estar contigo si realmente tú le das la oportunidad de poder estar con Él. Como lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahora, es un texto que nos está hablando acerca de cómo el Señor está queriendo entrar a nuestra vida. Cómo el Señor quiere entrar a nuestro hogar. Cómo el Señor quiere entrar a nuestros proyectos, a nuestros planes, a nuestros sueños y a nuestras aspiraciones. Tienes que darle la oportunidad para que Él pueda convertirse en ese acompañante, en ese amigo, en ese socio, en ese padre que quiere acompañarte en cada una de las etapas y que a la vez cuando tú tomas esa decisión, sencillamente Él dice, yo voy a estar aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, hablando acerca de la presencia del Señor constante en nuestras vidas. Y aunque no lo veas, y aunque no lo escuches, y aunque no lo sientas, tienes que saber que el Señor en su providencia está trabajando alrededor de ti, como también está trabajando en ti. Esas situaciones aflictivas, esos problemas que se han avecinado y que te han agolpado contra ti, que amenazan de muchas formas, déjeme decirte que también Dios puede transformarlos para el propósito de lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti. Ahora, ¿qué otra cosa podemos aprender? Si hay algo que podemos aprender es una cuarta cosa, y es que Dios nos ama con amor eterno. El Señor nos ama. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios en el acto de redención de nuestras almas, las cuales estaban condenadas a muerte, esclavizadas por el pecado, destruidas, ¿verdad?, y dañadas por una naturaleza pecaminosa, en la cual nos había llevado a una condición de muerte espiritual. Pero sabes una cosa, por su gran amor con que nos amó, de hecho que Él envió a su Hijo Jesucristo como una respuesta para nuestra salvación, para nuestra redención, pero también para el hecho de que tú y yo podamos experimentar una nueva vida. Como le decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Podemos tener una nueva vida, podemos tener un nuevo propósito, podemos tener una perspectiva diferente de ver las circunstancias que probablemente nos han estado estrechando, nos han estado oprimiendo, nos han estado afligiendo, nos han estado robando la paz y la tranquilidad, pero que sabes una cosa, sabemos que podemos estar convencidos de que podemos tener la certeza de que realmente Dios está en control de nuestra situación, de que Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Así como Él proveyó un Salvador para tu salvación, también Él puede suplir y proveer lo que tú necesites. ¿Por qué? Como decía el salmista David en el Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermosa declaración la que hace David en ese salmo. Pero también es de tener la constancia de que el Señor está con nosotros. Me encantan las declaraciones de los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Isaías y el profeta Jeremías, ¿verdad? Especialmente Jeremías 20:11 dice de que Jehová va como poderoso gigante delante de mí. Qué hermoso es poder tener la certeza de que el Señor es como un poderoso gigante que se levanta de manera sobrenatural, todopoderoso, delante de mí, y que yo puedo tener la constancia de que aunque puedan venir las dificultades, puedan venir los ataques del enemigo, puedan venir las presiones de este mundo, de que puede venir un problema inmenso contra mí, puedo tener la certeza, como decía David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, el Todopoderoso, el Shaddai, el Dios de la montaña, va conmigo como poderoso
gigante. Y yo sé de que si Dios va conmigo como poderoso gigante, Él es poderoso para poder salvarme y poder librarme de las circunstancias y dificultades propias que puedan estar afectando mi vida en este tiempo. Y lo último es que realmente Dios me ama, como lo ha declarado: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, una vez que puedas entender estas cosas, lo que tú debes hacer realmente es creer y confiar plenamente en el Señor. Es que tú puedas entregarle tu vida si no lo has conocido, de que puedas hacer una confesión de fe ahí donde estás y que puedas decirle: realmente, Señor, yo quiero pedirte perdón. Mi pecado me ha alejado de ti. Mis decisiones han provocado el hecho de que yo pueda atravesar por tantas situaciones difíciles y ha provocado tantos problemas en mi vida, pero yo hoy reconozco que soy pecador y reconozco que el que tiene respuesta para mi problema y para mi pecado se llama Jesús. Por tal razón yo confieso de que Jesús ahora es mi Señor y mi Salvador personal, al cual le entrego mi vida, le entrego mis planes, le entrego mis sueños, le entrego mis proyectos, se los entrego. ¿Para qué? Para poder vivir de acuerdo a su propósito y de que voy a obedecer los planes que Él pueda tener para mí. Así es, mi hermano. Si tú tomaste esa decisión, por favor, házmelo saber. Y si hay algún hermano que ya conocía al Señor y había confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que hoy el Espíritu del Señor le ha hablado y le ha hecho ver la necesidad que tiene de poder consagrar o de rededicar su vida al Señor, puedes hacerlo ahí y podemos tomar este momento final para poder hacer una oración juntos y poder confesar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero también como nuestro protector, teniendo la certeza de que Él me ama y de que nada de lo que yo haya hecho, de que nada de lo que yo haya dejado de hacer cambiará la manera, la forma de cómo Dios me ama. Y su demostración sublime fue el hecho de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para pagar mi deuda, para perdonar mis pecados, para hacer posible la paz entre Dios y mi persona y también darme un nuevo propósito. Por lo cual yo en esta mañana confieso a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Ora conmigo. Padre, te alabo y te bendigo en este tiempo. Te doy gracias por la palabra que he recibido hoy, de poder entender, Señor, de que a través de estas 4 verdades yo puedo tener la certeza, la convicción y la plena confianza de que tú estás en control de cada una de mis circunstancias, así como también de mi situación, tanto espiritual, material, financiera, familiar. Por tal razón yo hoy doy un paso de fe, rindiéndome, confesándote como Señor y Salvador, confiándote mi vida y declarando de que por cuanto tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme, para redimirme, para darme el regalo de la salvación y de la vida eterna, por tal razón yo hoy confieso que viviré para ti, Jesús, de ahora en adelante. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, me encantaría saberlo. Por favor, escríbenos ahí en el inbox de la página de la Quinta Iglesia Bautista Sinaí, o escríbeme a mí. Puedes encontrarme en Facebook como Marlon Saldívar Mendoza y puedes enviarme esa buena noticia, de la cual definitivamente estaremos muy alegres, y en nuestra reunión de oración estaremos orando por ti, por tu vida, por tu familia y por todos tus planes y tus proyectos. Así es que te felicito por la decisión que hayas tomado en esta mañana y deseo que el Señor pueda bendecirte. Amada iglesia, ¿qué más podemos decir? Solo decir de que este es el día del Señor y nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Ha sido un verdadero gozo poder estar con ustedes en este tiempo. Deseo bendición para sus vidas. Deseo que de parte del Señor vengan tiempos de refrigerio, pero como también deseo que pueda haber llenura del Espíritu Santo sobre sus vidas y de que el Señor pueda formar ese carácter piadoso,
que el Señor quiere desarrollar en cada uno de ustedes y que esta nueva semana que enfrentamos sea una semana de bendición, donde podamos contemplar las misericordias, donde podamos ver cómo la providencia del Señor actúa a favor nuestro y de cómo sus promesas se cumplen y su provisión nos suple y satisface en cada una de las áreas de nuestra vida. Y nosotros estaremos agradecidos por la bendición y el favor del Señor. Que el Señor les bendiga y éxitos en esta nueva semana. Bendiciones. Qué hermosa palabra, tan edificante la que hemos escuchado en esta mañana a través de nuestro pastor. Sé que ha sido de edificación para tu vida y no queremos irnos sin antes recordarte de nuestras transmisiones. Nos estamos conectando en nuestro servicio de oración los miércoles a las 7:15 p.m. vía Zoom. La reunión de matrimonios cada viernes, cada 15 días, ¿verdad? Cada viernes nos estamos reuniendo a las 7 p.m. Los jóvenes nos estamos reuniendo cada sábado a las 5 p.m. vía Zoom y también en nuestra escuela dominical a las 9:15 a.m. vía Zoom y nuestro Facebook Live, así como el día de hoy, para que te conectes y escuchemos la palabra del Señor a las 10:30 con nuestro pastor. Recuerda, si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram como Quinta IB Sinaí y también en nuestro YouTube como Quinta Iglesia Bautista Sinaí. Y también queremos recordarte que si el Señor pone el deseo en tu corazón, aquí te dejamos las cuentas para que puedas depositar y para que puedas ofrendar al Señor. Muchas gracias de antemano y que el Señor bendiga y recompense tu obra. Que la gracia y el favor del Señor te acompañe. Bendiciones.